Listo, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá, aún en el tiempo que nos ha tocado. Y vamos a ir un poco más rápidamente debido a lo que me han pedido, que vaya más rápido. Sin embargo, no ha sido culpa nuestra esto. Ustedes están viendo aquí la cara, digamos, que se muestra de un equipo mucho más complejo y mucho más grande. Todos los proyectos que van a ver y todas las reflexiones son de los estudiantes, de los equipos de estudiantes con los que trabajamos y son de un colectivo de profesionales que está atrás de todo este proceso. Esta es una exposición que no vanagloria el trabajo de los arquitectos, más bien la critica y un montón, y no de los arquitectos sino de nosotros mismos, porque el arquitecto de alguna manera ha empezado a servir a donde no se necesita el servicio. Porque es muy importante empezar a repensarle la arquitectura a partir de donde se necesita que el arquitecto vaya. Esta exposición tenía como título, como les mencionaron hace un rato, a mano y a la mano, pero a partir de lo que pasó en el Ecuador con el terremoto, decidimos cambiar esto y es a mano y a la mano, más allá del entusiasmo. La primera oleada de voluntarios quería bajar a las 2 de la mañana, el mismo día del terremoto, ¿a hacer qué? A hacer otro damnificado más y a complicar los procesos de rescate que tiene que ir a hacer la gente que sabe hacerlo. Con lo que hay desde el equipo de estudiantes y arquitectura en su sitio, somos los profesionales que lleva a pie estos proyectos. Un sabio, ¿le podemos regresar a este video, por favor? Porque está ya adelantado. ¿Le pueden regresar al inicio de este video? Si le dan con el mouse, le pueden regresar. Desde cero al video. Bueno. O vamos a obviar esto lastimosamente. Y como ven, bueno, esto es del terremoto. ¿Ya? Y este es el entusiasmo, y esto se denomina más allá del entusiasmo. Una de nuestras intervenciones se la hizo en el marco de un taller de alumnos y profesionales actuando durante 15 días en un lugar que se denomina Tarija, en Bolivia. ¿Ya? Esta localidad, digamos, es no favorecida, es una especie de campesinado y tal. Y se dieron unas problemáticas en este paisaje que, como ven ahí, es muy, muy precioso. Por un lado, había una necesidad solamente de subir a una montañita. Ok, el camino era muy deleznable, entonces teníamos que saber pisar para no resbalarnos y caernos. En el otro lado había una necesidad de una sombra, nada más. En el un lado, entonces se pusieron escalones en los lugares precisos en donde era necesario poner escalones para que la gente no se caiga. En el otro lado se inventaron en otro grupo, un objeto juguetón, digamos, lúdico, muy fotografiable, pero que no encontramos la sombra en donde está. Estos son los productos. Al final una intervención no se ve y la otra intervención es muy visible, muy visual. Sin embargo, la necesidad original está perdida. Cuando un proyecto se vuelve fotografiable por ser fotografiable y por ser mediático, la intención original de la arquitectura o del servicio que estamos ofreciendo se pierde. En el otro caso, lo bonito que pasó con esto es que dejamos de hecho 5 escalones y en la actualidad hay como 25 o 30 escalones que la misma gente ha ido haciéndolas a partir de un modelo muy sencillito que dejamos ahí. La arquitectura mediática o la arquitectura es un medio para que la gente tenga un mejor hábitat. En sistemas más complejos, la arquitectura se vuelve propaganda. En el Ecuador se encuentra una ruta del cacao muy importante, han descubierto por ahí vestigios de cacao originario y últimamente hay un boom con el chocolate que se produce en el Ecuador. El Ministerio del Gobierno del Ecuador capitaliza en eso y empieza a decir, bueno, en esta comunidad pequeñita
de, me parece que son 1.500 habitantes, vamos a empezar el tema del cacao y vamos a poner el Centro Cultural del Cacao y la capital ecuatoriana del cacao. Ok. Paralelamente a eso, una empresa pequeña de chocolates, Pacari, empieza a trabajar con la comunidad y la comunidad le dice, lo que nos hace falta es procesos de fermentación y secado que mantengan esa visión ancestral. Pero porque muchos de los nuevos productores se han olvidado de eso, necesitamos un lugar donde eso se enseñe. Tenemos dos vertientes, la vertiente del Ecuador como propaganda del lugar del cacao y la vertiente de la comunidad como una necesidad específica. Por un lado, entonces, se emprende el proceso del diseño y construcción de esta cosa, entendiendo las necesidades de la gente, pero por otro lado, el gobierno paralelamente emprende una acción desmedida y fuera de escala. En un caso tenemos un proceso que es totalmente metido y regido a la selva en donde estamos trabajando, y en el otro caso empiezan a aterrizar esos objetos que la verdad no sabemos en dónde y a dónde pertenecen. En un caso se desarrollan las tecnologías locales, el bambú, la guadúa, el pambil, la chonta y todas esas tecnologías. Y en el otro caso, en cambio, se desarrollan tecnologías con maderas importadas de la sierra o de la costa que reaccionan distintamente, pero que responden a ciertos amarres industriales de quién sabe qué índole más allá de lo económico o político. Se desarrollan sistemas constructivos totalmente pertinentes con el lugar, en donde encontramos unas piedras inmensas y esas piedras nos sirven como cimiento. En el otro caso se desarrollan dados normales de una cantidad de hormigón metido ahí que no está ni siquiera en contexto. Se desarrollan procesos entre estudiantes para que entiendan a la comunidad que comparta con la academia. Se desarrolla una fusión entre arquitectura medio contemporánea, medio ancestral, que pone en validez nuevamente los procesos artesanales. Y al final lo que tenemos es una arquitectura que respeta mucho las escalas versus una arquitectura que aparentemente aterriza como un marciano. Esa es una parada de bus. Y lo que estamos tratando con esto es no denigrar al diseñador que hizo esto, sino de entender que los arquitectos debemos trabajar entendiendo el entorno. Y al final, bueno, esta es la arquitectura que se genera a partir de compartir, a partir de pensar con lo que está a la mano, y trabajar artesanalmente a la mano. ¿Sí? Esto lleva a que la comunidad y el estudiante deje de pensar como que le están regalando las cosas y empiece a tomar un empoderamiento. Esto es, empoderarse versus sentir que le están dando a uno una mano, sentirse que te están dando una asistencia social, una caridad. Es muy importante esto para las comunidades y por eso nace estos temas del diseño y participación. Eso quiere decir ser parte de. Esta otra comunidad en la sierra ecuatoriana, una comunidad más bien agrícola, totalmente agrícola. Trabajando con ellos emergen dos proyectos, uno que es una capilla y otro que es una sombra para un lugar de fútbol, ¿sí? Para que la gente vea el fútbol. Y a partir de diseño y participación se llega a algunas cosas. Lo importante que les voy a mostrar aquí es una autocrítica a los procesos. Se establecieron como 3 procesos. Llegamos, identificamos que había, primero, un tema de un líder de opinión. Los líderes de opinión generalmente en los Andes son los señores mayores que construyen. Y ellos de alguna manera diseñan todo lo que tiene que ver ahí. Ese es históricamente lo que pasaba en esta comunidad. Las señoras de la comunidad piden un espacio para cocinar. Los señores de la comunidad, a partir de lo que ellos saben hacer, que es cuadrados de bloque y cemento, producen este objeto que es la cocina comunitaria. Cuando esta cocina estuvo terminada, nuestro taller entró recién a trabajar, pero esto nos sirvió de diagnóstico para ver cómo funcionaban ahí las cosas. Como pueden ver en la imagen de abajo a mi izquierda, o en este caso, sí, a mi izquierda acá, ese espacio no es ventilado y es realmente un infierno cocinar ahí. Son lugares que realmente son insanos.
Y no porque las personas, los jefes, los líderes hayan querido que sean así, sino que es simplemente hacerlo sin escuchar a los demás. En este caso, en cambio, nos demoramos muchísimo por hacer un tema de diseño comunitario. Mucha participación, muchos talleres. El proceso dura aproximadamente 1 año y medio hasta culminar la obra, como le ven, pero nos aseguramos de que todas las voces sean escuchadas. Esto, por un lado, tuvo a las señoras de la comunidad muy contentas, pero por otro lado, a los señores de la comunidad muy descontentos, porque esto ya se pudo haber realizado de la otra manera mucho más rápido y eficientemente. Lo rico de esto es darle voz al que usualmente no tiene voz. Eso nos lleva al último proyecto que trabaja el tema de la sombra, que es una relación entre dos canchas de fútbol que hay en la comunidad. Este proceso lo enfrentamos ya como saliendo de la comunidad. Una vez que intervenimos hay que dejar que las cosas caminen por sí solas. Y lo intervenimos a partir de la socialización. La socialización, es decir, el equipo técnico lleva alguna propuesta y la comunidad va trabajando en conjunto para llegar a ciertos consensos. Muy importante. Lo lindo de esto es que la comunidad que más nos colaboró en el diseño eran las señoras nuevamente. Y se convirtió este espacio en donde las señoras y los señores por el fútbol compartían y finalmente se llega a esta comunión de los saberes. Finalmente, después de aproximadamente 2 años de trabajo en la comunidad. Les mostramos esto porque nos damos cuenta de que la arquitectura no es el objeto. La arquitectura es todo el proceso que va y todo el proceso que se viene después. No sacamos nada siendo publicados y yendo a decir este proyecto ganó bienales, este proyecto estuvo acá, si es que no ha producido tejido humano. Si es que en ninguna de las fotografías que mostramos, cuando mostramos, no aparece un ser humano gratificándose del espacio. A partir de esta enseñanza también a nosotros nos deja una autocrítica súper fuerte. No estamos seguros si nuestra intervención ahí ayudó a que el tejido social funcione. Bajo el punto de vista del arquitecto, sí. Bajo el punto de vista del sociólogo, sí. Bajo el punto de vista del antropólogo también, porque nosotros vemos desde la academia que es muy positivo darle voz a las minorías, ¿no es cierto? Aparentemente es un acierto. Sin embargo, adentro vimos que hubo un cisma en la comunidad, debido a que ancestralmente así se hacían las cosas. Las señoras de la comunidad después tenían como cierto temor de decir sus comentarios porque les daba miedo que los señores de la comunidad se vayan a enojar con ellas porque van a hacer otra vez un diseño, como ellos decían, disparatado. Estos procesos para nosotros nos enriquecen un montón porque es cimentar las bases de siguientes procesos que sean más cautos, más específicos y tal. Esto, bueno, es el famoso dibujo de Saint-Exupéry, El Principito. Puede uno leerlo como quiera y uno puede leer como quiera esta conferencia. Como les comenté al inicio, esto es una posición sumamente crítica y tomamos una posición riesgosa de decir las cosas y no de asumir una posición distante a una crítica, sino más bien asumir una posición que sea criticable y criticada y no solamente de ver los objetos, sino entender los procesos. Todo esto que hemos estado hablando responde a un futuro que se nos viene. Todos estos proyectos son desarrollados por estudiantes, ¿sí? Acompañados de un equipo profesional, en lugares donde la arquitectura es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos preparando al estudiante para unos futuros específicos. La producción de petróleo se va a terminar en los próximos posiblemente 30 años, de lo que se predice. Son datos reales de gente que hace esas proyecciones. ¿Cómo va a ser la arquitectura? ¿Cómo va a ser la economía para esas siguientes generaciones? Para los estudiantes que estén en esto, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que todo lo que caminamos, todo lo que olemos, todo lo que comemos, está ligado totalmente al hidrocarburo, todo. Así seamos la persona más vegana del planeta, esos productos fueron transportados, esos zapatos vinieron de Italia.
tienen una huella ecológica grandísima. Todo. ¿Qué va a pasar en este mundo cuando ya el hidrocarburo no sea la base de toda la economía? Y ahorita nuestro país está pasando por un liazo por eso. El barril de petróleo que estaba como a 120 ahora está como a 39, 38 y estamos complicados. Incluso la ganadería, la agricultura gira alrededor desde 1940 de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque alrededor de 1940 se descubre algunos insecticidas y cosas que giran alrededor del hidrocarburo. Existen dos paradigmas futuros, podríamos decir, o sea, dos proyecciones. Lo que vivimos hasta ahora, que es alta acumulación y vivir de un capital pero extremo, y en el otro lado, que es vivir de lo que tenemos, básicamente. ¿Sí? El uno se llama exógeno, que es acumulación voraz, y el otro se llama endógeno, que es trabajar con lo que tenemos y actuar con eso. A partir de esto, con los estudiantes y de pensar esto, bueno, sabemos que la arquitectura mezcla las cosas que hemos hablado hoy día en estas conferencias. Muchos han hablado de lo físico, del entorno, de cómo la misma arquitectura debe responder a estos estímulos que nos da el entorno físico, el clima, el paisaje, etcétera. Pero también debe responder a la gente, es decir, al usuario que vive en las casas, a las comunidades, etcétera. Es de esa mezcla. Y si es que esto lo traducimos a trabajar endógenamente, quiere decir que de alguna manera tenemos que trabajar con lo que está a la mano y a mano. Es decir, retomar un poco los procesos artesanales, etcétera. Sin que esto quiera decir olvidarnos de la tecnología y de la industria, porque más bien esos son, digamos, pilares que sostienen una economía. Pero no una economía, no una industria exógena, sino una industria endógena que produzca y trabaje también con temas locales, alimentándose de tecnologías, etcétera, etcétera, que nos ayuden más bien a alimentar los procesos. Eso quiere decir endógenamente, y eso quiere decir que estos procesos hoy por hoy no son la norma, son la periferia. ¿Sí? Todos los procesos que trabajan estos experimentos se llevan a cabo en la periferia del sistema, de la academia e incluso de la profesión. Los equipos entonces empiezan a ser multidisciplinarios para poder entender estas periferias. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos, como taller y como estudiantes también. Y la periferia también quiere decir a veces trabajar con nuevos y distintos materiales. Y nos nace otra vez el entusiasmo, porque Quique, me decía un alumno, se hacen unas maravillas con pallets, usted no ha visto, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, sí, vamos a trabajar el siguiente proyecto con pallets. Conseguimos un camión de pallets, una maravilla. Trabajamos en esta casa, una casa ocupa de unos artistas que se ocuparon una casa del Centro Histórico de Quito, y ellos, a partir de ocuparle esa casa 5 años, activaron una parte de la ciudad que estaba en desuso y muy complicada por temas de drogadicción, etcétera. El municipio de alguna manera quiso ocupar esa casa para hacer sus cosas. La comunidad negó violentamente que eso suceda. Entonces se ratificó esto y ellos tuvieron la licencia para seguir trabajando ahí. Ya hay un comodato legal que dura ahora como unos 10 o 25 años, me parece, 15 años me parece que tienen. Ellos en ese punto nos llaman a nosotros para hacer unos trabajos estructurales en la casa, porque además está en el centro histórico y es patrimonial. Trabajo participativo con los artistas y con la gente del sector. Se llega a un diseño muy sencillo, que la casa, como era viejita, se estaba como abriendo así. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue un cinturón estructural, esto obviamente consultado con ingeniero, etcétera, etcétera, pero ese era como responder reactivamente al objeto. Pero también lo que pasaba en esa casita era que tenía tanta actividad que se desbordaba. Entonces, este cinturón también ayuda a mantener ese desborde como en el perímetro, ¿sí? Una intervención muy sencilla, pero muy pensada en el entorno y la gente. Lo importante de esto es que el material del cual nos habíamos enamorado realmente sirvió para casi nada. El momento que desarmamos los pallets nos dimos cuenta que el 80% de la madera convertida en basura iba a ser leña. Utilizamos lo que buenamente pudimos utilizar hasta el extremo, pero sí fue una tristeza y un desaliento entender eso, pero a la vez fue una enseñanza grandísima.
Hay que utilizar los materiales de la manera que se deben utilizar. Ahora veo que incluso se hacen pallets para que parezcan pallets y yo pueda tener en mi casa algo bonito a partir de algo que está prefabricado, prehecho, como hacer arquitectura para los medios y no para la gente. Y los pallets nos sirvieron simplemente y solamente para hacer los pasamanos. La estructura fueron pingos ¿cómo se llaman? De eucalipto, que fueron confinando toda la casa. Se hicieron unas cuantas fiestas para recaudar los fondos y se logró esto. Pero no podíamos casarnos con un material que no nos servía simplemente por el entusiasmo que nos daba ese material. Nuevamente teníamos que pensar mucho en que la arquitectura no era para ser publicada, la arquitectura no era para ser bonita o ser vendida como reciclada, sino que la arquitectura era para ser vivida. Simplemente sirvió para eso, y sirvió para eso muy bien, después de un tratamiento y etcétera. Y bueno, este es el resultado. Mucho trabajo, una intervención sumamente sencilla, un semestre de trabajo de los estudiantes y una cantidad de enseñanzas invalorable. Y bueno, ¿qué tipo de estudiante es el que se empieza a generar acá? Aparentemente es una maravilla. Son chicos empoderados, propositivos, toman riesgos, son independientes, críticos, contestatarios, son proactivos. Nuevamente una autocrítica. ¿Cómo reaccionaron nuestros estudiantes en el momento de la crisis? Quique, te comparto este módulo que acabamos de hacer para la emergencia. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde le ponemos? Eran las 2 de la mañana del día después del terremoto. Quique, vamos a salir a las 2 de la mañana. Mi socia le responde, ¿y a qué se van a hacer? Tomen en cuenta que tienen que llevar sus propias provisiones porque ustedes no pueden ir a pedir al que ya no tiene. Por favor, no vayan a ser un damnificado más. Por eso cambia esta conferencia, de ser un mano a la mano, pero de ser un mano a la mano más allá del entusiasmo. Porque nos preocupa mucho tener, ahora sí, estos estudiantes súper empoderados y súper encariñados con su trabajo, pero que por estar así se salten el pasito de la reflexión inicial, que es sumamente importante. Y estos cosas, de alguna manera, a nosotros nos afectaron un montón porque estábamos generando temas de riesgo y no de solución. Y la reflexión fue la siguiente, la reflexión fue regresar a lo que somos y regresar a lo que somos buenos para. Nuestra oficina trabaja endógenamente y trabajamos en la periferia. ¿Por qué? Porque lo urbano ya está servido por el Estado. Toda la maquinaria del Estado está en el terremoto ahora súper enfocada en los centros urbanos de mayor destrucción. Y los rurales, en cambio, los rurales son muy autodependientes porque son granjeros, cultivan, son agricultores, tienen su vaquita, su chanchito y todos pueden vivir. Y la casa se les cae cada 5 años porque es diseñada para que se caiga cada 5 años. Entonces, en las zonas rurales tampoco hay tanto problema. El problema está en la periferia nuevamente. Y es en donde ahora estamos emprendiendo como oficina y taller algunos proyectos emergentes. Nuevamente, esto traigo es porque es importante entender para lo que somos buenos. No somos ni sociólogos, no somos antropólogos, pero nos aliamos a estas disciplinas para poder entender mejor las comunidades a las que servimos. Estaba el llanero solitario, digamos, en el lejano oeste, y llega y se da cuenta de que hay alguien que tiene una puntería pero magistral. El man pregunta quién es esta persona, le señalan y le señalan a un señor que está por ahí libando, pero hecho pedazos del man, y le dice, oye, ¿cómo es que tienes esta puntería tan eficaz? Y el man se levanta y dispara. El llanero solitario se queda así como que, ¿y cómo así? Y se levanta y dibuja. ¿Qué pasa acá? Así es como la arquitectura contemporánea se está dando. Tiros al aire, en donde después el arquitecto viene y se inventa un discurso precioso para ponerle loas.
¿Ya? Lo que debemos como arquitectos es tratar de apuntar lo mejor que podamos para ver si es que le damos ahí, pero no inventarnos cosas después de que la cosa está hecha, digamos. Y esta es una de las críticas fuertes. Este entorno, como le ven, es la mitad del mundo, en Quito. Es una zona, como ven, muy natural, digamos, es muy fuerte, el paisaje es muy, muy potente. Y se construye esto. Y esto no es una crítica al arquitecto que lo hace, es una crítica al proceso de pensamiento. Esta, como posiblemente apareció en alguna publicación, deben saber, esta es la sede de la UNASUR. Este edificio, para el entorno en el que estamos, Latinoamérica, cuesta aproximadamente $20,000 el metro cuadrado. Este espacito que tengo acá cuesta $20,000. ¿Ya? Primera incoherencia. Segunda incoherencia. Es para la UNASUR. Supuestamente para los gobernantes de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y algunos otros que están alineados en esta onda, que supuestamente ellos tienen el enfoque del servicio a la gente y supuestamente son de una izquierda de avanzada, los socialistas del siglo XXI. ¿Es lógico una arquitectura que cueste $20,000 el metro cuadrado para ese tipo de institución? Nuevamente, no es una crítica al arquitecto, el arquitecto dichoso que le dieron la oportunidad de hacer su obra escultórica, pero es lógico. El problema no es de ahí, el problema es de más arriba. Aparentemente esto más estaría funcionando acá. En Quito se trabajan algunas cátedras y la arquitectura no solamente es el objeto arquitectónico, sino la reflexión que detona alrededor del objeto arquitectónico. ¿Ya? Existe un centro comercial que se denomina el Quicentro Shopping. Y estos señores se adueñaron de la vereda, de una vereda, para que la gente tenga que meterse necesariamente al Quicentro Shopping, caminar, comprar y salir. No existe vereda, lo que existe es centro comercial. Y la única manera de llegar a ese lugar cómodamente es con auto. Esto es clase de teoría 2 de la arquitectura. A partir de la reflexión del espacio público y del empoderamiento de la ciudad, los chicos descubren eso y lo que hacen es un carrito para poder entrar tranquilamente al Quicentro porque a pie no se puede. Y llegamos con el carrito incluso a que el guardia nos dé el ticket y uno se queda así como que en shock porque el guardia no sabe si darte el ticket, retirarte, no sé. Entramos, bueno, y al final se arma ahí una polémica. ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura? Esto tiene que ver con el empoderamiento del estudiante, con su pensamiento y su pensamiento en acción con respecto a la ciudad. ¿Sí? Es nuevamente, al igual que esta conferencia, es tomar una posición y hacerla evidente. Y dejar de hacer cosas que sean antisépticas, sino cosas más bien que se ensucien las manos y que tomen alguna posición valiosa. Y a partir de lo que hacemos esto, vamos a ver que empezamos a encontrar algunas cosas que empiezan a detonar otras más grandes que nosotros. En el mismo lugar, era muy triste porque ni siquiera había dibujado un paso cebra. Entonces los chicos en la noche nos organizamos para ir a dibujar un paso cebra en el un lado, en el otro lado, y en este lado a dibujar unas siluetas como que hubieron accidentes ahí. Eso era su proyecto, digamos. Como es un lugar transitado, no podíamos ir a hacerlo a las 10 de la mañana. Decidimos hacerlo a las 3 de la mañana. Entonces fuimos con los estudiantes a las 3 de la mañana. Primer nivel, no sé cómo sea acá, tienen 18, 19 años máximo. Todavía viven con sus padres. Y el profesor loco les dijo que vayan a las 3 de la mañana a hacer un graffiti en el piso. Entonces bueno, sí, porque esto igual siempre lo trabajamos como oficina, una hilera de carros de los padres de familia, con los padres de familia así todo enojados, y los estudiantes todos ávidos de hacer su cosa, y yo súper preocupado porque además no es una zona muy
segura a esas horas y vino una patrulla. La patrulla nos dice: señores, por favor, desalojen el área. ¿Ya? Y nosotros, yo dije, ya vamos nomás tranquilamente, pero bueno, me armé y fui a conversar con los policías, con toda la convicción de que ellos nos iban a votar y bueno, por lo menos hice el esfuerzo. Conversando, el policía lo que me dice es: nos hubiera dicho antes y hubiéramos traído 3 patrullas para parar el tráfico. Porque él sabe, es pueblo y pueblo. A veces incluso los estudiantes denigran a la acción policial. En realidad los policías cumplen órdenes y punto. Al final lo que pasó fue que el policía se dio la vuelta y se quedó ahí, el carro atravesado en la y mandó a los pocos carros que llegaban a otro lado para que los chicos hagan su cosa. En el proceso de pintado, incluso los padres de familia se empezaron a integrar. Ya no solamente estaban así viendo, sino que empezaron a trabajar con los chicos, lo cual para nosotros fue un piropazo, porque ya no era simplemente proyecto de los chicos, sino algo más que tenía que ver con la ciudad y algo más que incluso tenía que ver con la familia. Al día siguiente los chicos tenían que escribir un informe sobre esto, etcétera, y una de mis estudiantes me dice: Quique, no avancé a hacer el trabajo. Le digo: ¿todo bien? ¿Qué pasó? Me dice: lo que pasa es que no dormí nada porque llegué a la casa y tuve una conversación con mi padre, cosa que no había pasado en muchísimo tiempo desde mi adolescencia. Este proyectito activó esa relación social que ella había tenido con su padre. Siempre que cuento esto me conmuevo porque es en donde vemos que la arquitectura rebasa totalmente los límites de las paredes, de lo físico, del material, del espacio, de lo hermoso que es el render, y se vuelve totalmente humano. Con esto terminamos. Había un monito en la selva, muy feliz, muy feliz. Y él iba de un lado a otro en la selva, totalmente feliz. Y estaba tan feliz que dice: yo tengo que hacer algo por esta selva porque tengo que ayudar. O sea, hay tantas cosas que hacer aquí, qué bello, voy a ayudar. Y dice: hay estos peces acá que están saliendo y entrando, saliendo y clavándose. Dice: tengo que ayudarles de esos peces. Totalmente. Se pone a pensar y empieza y dice: voy a sacarles a los peces, a darles una mano. Al final los peces obviamente se mueren. El monito tuvo mala intención. Nunca. El monito lo que tuvo es un entusiasmo que no entendió realmente lo que necesitaba esos peces y su entorno. Por eso esto se llamaba Más allá del entusiasmo. Muchas gracias.